9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Radio Análisis en este día miércoles 26 de noviembre del año 2025. Ya lo había adelantado Patricio antes de la pausa. Vamos a conversar respecto de lo que está ocurriendo con Venezuela, su relación con Estados Unidos, estas acusaciones de terrorismo por parte del gobierno que encabeza Donald Trump, con nuestro siguiente invitado, el sociólogo, periodista y analista internacional Raúl Sor, a quien le damos la bienvenida. Raúl, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por conversar con nosotros. Sí, Raúl, bueno, queríamos conversar con usted respecto de los últimos antecedentes que hemos conocido en torno a este conflicto que está ahí latente y sin claridad, ¿no?, respecto de si es que va a tener algún tipo de desenlace violento. ¿Cómo ve usted lo que ha estado pasando últimamente entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, tú lo dices bien porque, digamos, el desenlace es una cosa, pero el conflicto está y no es tan latente, sino que es bastante activo en el sentido de, primero, el gran desplazamiento de buques estadounidenses, pero quizás tan o más importante el anuncio muy especial de que la CIA está activa en operaciones en Venezuela, cosa que digamos, es una suerte de redundancia, porque uno sabe que los servicios de inteligencia, incluida la CIA, que es el principal servicio de operaciones exteriores de inteligencia de Estados Unidos, han estado activas en Venezuela desde siempre, pero especialmente desde que está el gobierno Maduro, y han estado tratando de socavar y garantizar la salida de Maduro. De manera que cuando te dicen, sí, estamos realizando operaciones encubiertas, no, digamos, es más una amenaza, explicitar algo que ha estado allí. Y bueno, sí, inevitablemente acá surgen todo tipo de búsqueda de antecedentes históricos, de la forma en que opera Estados Unidos, y claro, el antecedente más claro, o la última vez que, digamos, Estados Unidos intervino militarmente de manera significativa en América Latina fue en 1989, cuando depuso al gobierno de Manuel Noriega. Uh-huh. Ahora, Raúl, todo esto parte, o por lo menos esta fase del conflicto, ¿no?, más compleja, con esta supuesta guerra contra el narcotráfico que emprende el gobierno de los Estados Unidos en contra de carteles o grupos del crimen organizado que estarían operando, en este caso en territorio venezolano, con el amparo, el patrocinio o directamente la intervención del gobierno de Nicolás Maduro. Pero hasta el día de hoy Washington ha sido incapaz o no ha querido simplemente presentar algún tipo de prueba o respaldo que avale esas acusaciones, incluso las distintas acciones que ha emprendido en contra de embarcaciones ahí en el Mar Caribe. ¿Qué pasa con eso? Porque en el fondo Estados Unidos lanza esta acusación, pero sin nada que lo respalde, básicamente. Bueno, el propio concepto que está utilizando Estados Unidos es novedoso y no tiene antecedentes en términos de la historia militar. Ellos hablan de un enemigo no solamente terrorista, sino que narcoterrorismo, y ese es un concepto acuñado que por Estados Unidos, que no guarda ninguna relación con los análisis que se hace, ya sea o es el narcotráfico, y el narcotráfico en general, en toda América Latina, no tiene objetivos políticos. Es decir, el narcotráfico es una actividad ilegal económica que pretende lucrar de la droga, pero por otro lado hay digamos, claro, han habido grupos guerrilleros, especialmente en Colombia, que han utilizado el narcotráfico para financiar sus actividades, pero digamos, hablar de narcotráfico como un enemigo a nivel, por así decirlo, estatal, es un equívoco. Y por otro lado tienes el terrorismo,
y el terrorismo es un método de acción militar encubierto. Eso es lo que caracteriza al terrorismo, es decir, cualquier agresión militar suele ser abierta, con armas a la vista, con uniforme. Bueno, el terrorismo es, cuando se dice es una acción terrorista, es porque no llevan armas, no tienen uniforme y, lo más importante, no tienen una estructura militar reconocida, que tú dices, bueno, este es el comandante en jefe y estos son sus lugartenientes y así sucesivamente. Bueno, por lo tanto, el narcotráfico es una situación muy peculiar y el terrorismo, digamos, no se combinan. En general, no son dos fenómenos separados que necesitan, y siempre los distintos gobiernos le han dado un trato particular, diferente a los narcotraficantes y aquellas organizaciones políticas que en algún momento de su historia practican el terrorismo, porque el terrorismo tampoco es una constante. Es decir, hay organizaciones, muchas organizaciones que hoy son democráticas. Ejemplo, la lucha en Sudáfrica, Mandela fue acusado de terrorismo y estuvo más de 20 años en prisión y lo acusaron permanentemente de terrorismo, bueno, y terminó siendo el gran héroe y el gran demócrata de Sudáfrica. Por lo tanto, no hay una condición innata de terrorismo como se le presenta muchas veces a través de medios de comunicación. Por lo tanto, las acusaciones que hace Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me refiero a que buscan un resquicio legal que les permita algún tipo de intervención militar, de alguna manera vadeando o evitando la intervención o llevar el tema a un debate en el Congreso y plantear el conflicto de manera abierta y legal. Uh-huh. Ahora, Raúl, quizás lo que más preocupa hoy en día es la posibilidad de que Estados Unidos realice una intervención directa en territorio venezolano, ya sea a través de una invasión o algo más puntual, como por ejemplo lo que pasó con esta operación Martillo de Medianoche en Irán, ¿no? Que fue algo como mucho más específico, más directo. ¿Qué tan factible es esa posibilidad hoy en día? Yo creo que una intervención terrestre yo la descartaría por una diversidad de razones. Primero, Trump ganó las elecciones con una política aislacionista y buena parte de su base electoral, digamos, asociada con MAGA, Make America Great Again, bueno, son anti-intervencionistas y su postura básica es el aislacionismo. Hagamos América grande nuevamente y no tengamos que estar librando todas estas guerras si en lugares distantes la gente no aprecia el valor de la democracia. Bueno, el problema de ellos no es el papel de Estados Unidos ser el policía de todo lo que ocurre. Y bueno, justamente para enfrentar ese estado de ánimo o esa reflexión que, digamos, hoy día algunos en Washington están diciendo, sí, pero cuidado, que el narcotráfico es una agresión y que está destruyendo nuestra sociedad y tiene enormes consecuencias y por eso se justifica una intervención militar. Ahora, en términos de intervenir, yo te señalaba antes, Claudio, el tema de Panamá. Es decir, en Panamá le costó a Estados Unidos, por supuesto, arrasó con el régimen de Noriega, pero la situación de Panamá, Estados Unidos tenía una presencia militar en la zona del canal, en Quarry Heights, allí estaba la sede del Comando Sur de Estados Unidos y los vínculos militares estadounidenses panameños. Estados Unidos controlaba el canal, bueno, eran íntimos, muy cercanos. No es lo mismo en Venezuela. Estamos hablando de poblaciones muy dispares, es decir, Venezuela es un país grande geográficamente y demográficamente, y por todo lo que sabemos hay un nivel de movilización y de adhesión al régimen de Maduro. No te puedo decir si es mayoritario o no, pero y además, digamos, Venezuela ha tenido una sangría tremenda con la inmigración de más de 7 millones de habitantes, casi 20% del país ha dejado Venezuela, de manera que
por lo que se sabe hasta ahora, los militares están relativamente cohesionados, y aquí hago un pequeño pie de página, en el sentido de que tú nunca sabes, es decir, los militares en todo el mundo son una caja negra y no sabes qué va a pasar allí dentro hasta que pasa. Uh-huh. Y bueno, Estados Unidos lo tiene claro y por eso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares, 50 millones de dólares, disculpa, a quienes a quien dé un golpe o un levantamiento militar. Pero hasta ahora, por lo menos no se ha sabido de movimientos militares o digamos que los servicios de inteligencia venezolanos hayan denunciado movidas o intentos de reemplazar a Maduro, de manera que en esas condiciones una intervención terrestre a mí me parece extremadamente remota, sino prácticamente imposible en las circunstancias actuales. Ahora, como tú señalaste, Claudio, un golpe, digamos, puntual, quirúrgico, contra una base militar, contra algún puesto en que se le pueda asociar además con el tema del narcotráfico, eso lo pueden hacer cuando quieran, como lo están haciendo ahora con estas decenas de lanchas que han sido atacadas. Bueno, pues, tampoco les costaría mucho hacerlo contra puestos militares o algún cuartel en algún punto de Venezuela, como una señal, o sea, como lo que se dice, para sacudir el árbol, para ver si cae alguna manzana. Uh-huh. Ahora, si la opción de una intervención directa, por así decirlo, de Estados Unidos en el territorio venezolano es remota, uno podría pensar, o hay quienes podrían pensar, que a lo mejor se está apostando a desestabilizar internamente Venezuela. Pero lo que uno ha visto, por lo menos, obviamente todo esto está muy vinculado a la propaganda que puede hacer el mismo gobierno de Maduro, ¿no? Pero uno lo que ha visto es cierta unidad, por así decirlo, por lo menos quizás no en apoyo directo a Maduro, pero sí en contra de una intervención militar en territorio venezolano. Y ayer, de hecho, hubo marchas bastante numerosas en Caracas y otras ciudades venezolanas, precisamente apuntando en esa dirección, ¿no? En contra de la guerra, básicamente. ¿Existe la posibilidad de que finalmente, después de todo esto, salga fortalecido el gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia de lo que a lo mejor podía haber apostado Washington? Absolutamente, eso es posible porque, digamos, la mayoría de los pueblos, cuando se ven agredidos o perciben una agresión externa, tienden a cerrar fila. Y te voy a decir que esto en las condiciones incluso más extremas. Por ejemplo, durante la Alemania nazi, hacia el final, digamos, los aliados lanzaron enormes bombardeos contra Alemania para garantizar la derrota de Hitler. Bueno, estos ataques finalmente terminan cohesionando a la población, no alrededor del dictador, pero sí en defensa de su soberanía y su supervivencia. Y por lo tanto, digamos, no me cabe duda que muchos venezolanos que pueden ser antimaduristas, en el momento de que haya una agresión directa, van a cerrar filas. Esto, por ejemplo, lo vimos en Argentina. Digamos, cuando Argentina entra en guerra o invade las Malvinas, es decir, grupos como Montoneros, que luchaban contra los militares, que habían sufrido pérdidas enormes a manos de la dictadura militar, es decir, muchos de sus militantes torturados, asesinados, y bueno, llega la invasión y Montoneros se pone a disposición del ejército para combatir contra los británicos. O sea, eso te dice volúmenes de cómo reacciona la gente en polos ideológicos totalmente adversos. Ante un enemigo común tienden a cerrar filas, y eso, natural, como tú lo insinúas, Claudio, es perfectamente posible en Venezuela. Uh-huh. Por último, Raúl, porque nos quedan algunos minutos, estamos conversando con el sociólogo, periodista y analista internacional Raúl Sora a propósito de esta tensión que se ha acrecentado durante los últimos días entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Qué consecuencias puede tener este hecho, sumados con otros también que hemos visto en los últimos años a nivel mundial, para el derecho internacional, desde el punto de vista de que una potencia extranjera levante una acusación en contra de un país o un gobierno en específico y pueda poner en riesgo su soberanía? ¿Qué consecuencias puede tener eso? Mira, en inglés hay una expresión que es might is right. Might significa poder
y Wright tiene la razón, el poder tiene la razón, es decir, el que tiene el poder lo puede ejercer y la legalidad y los antecedentes históricos son secundarios si tú tienes el poder y tienes el poder militar, digamos, una supremacía. Puedes operar con bastante libertad y vas a buscar resquicios como lo está haciendo Estados Unidos y dice, no, el narcoterrorismo, esto es una amenaza existencial a nuestra seguridad y por lo tanto no es que estamos interviniendo en un país soberano, sino que estamos protegiendo nuestra existencia. Decenas de miles, cientos de miles de familias en Estados Unidos sufren las consecuencias del narcotráfico y esto está corroyendo y destruyendo nuestra sociedad. Y este es un discurso que hemos escuchado antes en Estados Unidos para justificar determinadas intervenciones en América Latina y en otros lugares. Uh-huh. Bueno, Raúl Sor, periodista, sociólogo, analista internacional, agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto de este tema y lo esperamos pronto. Siempre es agradable conversar con usted respecto de estas noticias que no son tan agradables, pero obviamente usted nos permite entenderlas mucho mejor. Así que lo esperamos pronto, Raúl, que esté muy bien. Encantado, chao. Adiós. Ahí estaba entonces Raúl Sor conversando con nosotros y nosotras a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Nos tenemos que despedir ya, o por lo menos ir despidiendo. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Hay varios temas a los cuales vamos a poner atención durante esta jornada, partiendo por supuesto por la discusión